Entonces la doña dijo que estamos en Recording in Progress y vamos a arrancar, ¿está? Disclaimer alert. Ah, ahí está Zoe. Justito vino. Zoe. Si no tiene el audio conectado, imposible que me escuches. Zoe, ¿escuchás? Sí, hola. Sí, escucho. Perfecto, llegaste pero justito, ya íbamos a arrancar. ¿Ah? Bueno, entonces vamos a hablar, Oso, yo te cambio, no vos. Vamos a hablar de como el disclaimer alert, ¿verdad? Esto pertenece al Departamento de Biofísica de la Facultad de Medicina de Baudelaire, y en el día de hoy vamos a empezar con la primera clase de Biofísica, donde vamos a ver los modelos cuantitativos de las dinámicas de las poblaciones de la cinética de la proliferación celular. Entonces, para hablar de eso, antes que nada, tenemos que definir qué es población celular. Y acá, por ejemplo, nos ponen un grupo de fascículos musculares que forman fibras. Corre, boludo, tranquilo, sin ningún tipo de problema. De músculo estriado esquelético, ¿tá? Lo vemos agrupados y ta. Vemos entonces que la población celular es un conjunto de células que comparten los parámetros biológicos que la definen estructural y o funcionalmente. Aparte de esto, tienen que tener otras características en común que nos permitan identificarlas como población celular determinada. Y como yo siempre les digo, los tejidos, las diferentes poblaciones celulares no solamente están aisladas, sino que también se encuentran dentro de, en general, una matriz extracelular, que también forma parte de lo que es, que hace a la población celular. Entonces los tejidos y los órganos presentan más de una población celular, ¿ah? Y que sinergizan, que trabajan en conjunto, que se autorregulan, que se manejan entre sí, sobre todo regulación apócrina, autócrina, por mecanismos de regulaciones hormonales, eléctricos y demás. Y eso es debido a cambios celulares o cambios en la matriz extracelular o lo que sea, o conformacionales. Entonces tenemos acá un ejemplo de un preparado de hematoxina y eosina de la corteza cerebral, donde vemos diferentes tipos de células piramidales, que son unas motoneuronas. Las células piramidales son las motoneuronas alfa, que se encuentran en la corteza motora primaria, que es el área 4 de Brodmann, que es la circunvolución prerolándica. No es necesario que lo manejen ahora, ya lo van a ver en neurociencia. También vemos pequeñas neuronas, neuronas más pequeñas, interneuronas, vemos vasos sanguíneos donde van a pasar eritrocitos, los cuales están relacionados con astrocitos, que son los encargados de formar la barrera hematoencefálica. Vamos a ver partes de sustancia blanca. Entonces, vamos a ver que hay células grandes y pequeñas, de lo que son las piramidales, o sea, motoneuronas. Vamos a ver células gliales, que son el otro tipo de células que hay en lo que es el sistema nervioso. Tenemos las neuronas, las células de la glía, donde ahí podemos encontrar células ependimarias, astrocitos, oligodendrocitos, células de Schwann, y microglía ya dije. ¿Y qué me falta? No sé qué me falta, ustedes deberían saber qué me falta. Y vemos también células endoteliales, vasos sanguíneos, eritrocitos y leucocitos. Vemos cómo todas estas interactúan y forman una única población celular, o forman varias poblaciones celulares que forman un solo tejido y o órgano. Entonces, cuando hablamos de proliferación celular, y esto de célula madre lo hemos trabajado un montón de veces, sobre todo en mitosis y meiosis, que yo siempre les insistía de que no manejen el concepto de célula madre cuando hablan de la célula progenitora que da lugar a las células hijas, porque célula madre se entiende a la célula que tiene la capacidad genética, que tiene esa capacidad de poder diferenciarse en determinados tipos de tejidos, que tiene la capacidad de dar lugar a distintos tipos de tejidos. Entendemos como la célula madre totipotente al cigoto. Es la única célula madre totipotente que tiene la información genética para dar lugar a todos los tipos, a todas las líneas celulares de la economía. Esto sí es porque todos sus genes están expresados. No tenemos genes inactivados, y como inactivamos los genes mediante la compactación formando heterocromatina. Y esa heterocromatina es la heterocromatina constitucional. ¿Se acuerdan, verdad? Si no se acuerdan, se van a repasar. Y luego vienen los procesos de división celular. Y dentro de esos procesos de división celular, lo que puede pasar es que en el cigoto sucede, de hecho, es que debido a en la primera división celular ya hay un proceso de inactivación de genes.
y ahí ya pasamos a tener células madres que son totipotentes a células madres que son pluripotentes. Pueden dar lugar a muchos tipos de tejidos. En general, durante el desarrollo embrionario se forman las tres capas embrionarias, que son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, en donde ya hemos visto esquemas que del ectodermo sale sobre todo lo que es la piel y el tejido nervioso, del mesodermo sale lo que es tubo digestivo y lo que es ay, pinche hijo de la chingada, no, del endodermo sale el tubo digestivo y lo que es glándulas annexas, y del mesodermo sale todo lo que es tejido conjuntivo y músculo esquelético. ¿Ah? Los procesos de división celular lo que generan es que las células pueden ser idénticas a las anteriores, a la célula progenitora, en el caso de las pluripotentes o multipotentes. Una pluripotente va a ser una célula que va a dar lugar a muchas líneas celulares, mientras que la multipotente va a dar a menos líneas celulares, hasta que tenemos una célula diferenciada. Por ejemplo, podemos tener una célula madre que sea multipotente y nos pueda dar distintos tipos de células epiteliales, pero luego podemos tener, bueno, justo las neuronas no se reproducen por mitosis, sino que por la neuroplasticidad, pero el tejido nervioso, por ejemplo, es un tejido muy diferenciado, o sea, que tiene una gran cantidad de genes inactivados. ¿Ah? Sé que esto escapa un poco al objetivo de lo que es la cinética de la proliferación celular, pero me parece que es importante, que son conceptos grandes, ya los tendrían que manejar, pero los voy a hacer como este repaso. Y nada, es. Mientras que las pluripotenciales serían las del tejido mesenquimatoso, que me pueden dar lugar a osteoblastos que van a dar lugar a las células del hueso, ya sean osteocitos, osteoclastos, yo qué sé, o condroblastos, que van a dar los condrocitos, que son el tejido cartilaginoso, o las células de músculo, todo eso viene del mesénquima. Entonces de ahí van a dar, de células pluripotenciales, de pluripotentes, van a dar multipotentes. Entonces, según la capacidad de proliferación celular, podemos definir tres tipos de células en el mamífero adulto. Y como nosotros tenemos mamas y pelo, somos mamíferos. Hoy las nenas están, igual se me marca un poco el pezón, pero las nenas también hoy. Tenemos que, primero que nada, tenemos células que son diferenciadas, que no se reponen si hay lesión, y acá tenemos las miocárdiacas. Por eso es muy importante que frente a un síndrome coronario agudo, entiéndase, un infarto, ¿tá? Y también, ustedes saben que yo odio los términos que están inadecuados. No existe el preinfarto, se lo sacan de la cabeza, se lo borran. El infarto significa muerte celular. La célula se muere o no se muere, no existe el preinfarto. Uno infarta o no. Bueno, sigamos. Lo importante de esto es que frente a un infarto nosotros tenemos que pensar que son miocardiocitos que se están muriendo, que no van a poder volver a replicarse, o sea que va a ser parte del corazón que va a quedar en aquinesia, o sea que va a quedarse una posibilidad de contraerse y entonces va a perder la funcionalidad. Entonces cada infarto que hay genera un peor pronóstico de la patología de base a futuro, como para tener en cuenta. Después, ahí tenemos las células miocárdicas, la mayoría de las neuronas y las células de cristalinos. Dice la mayoría de las neuronas porque últimos estudios me queda un poco mape, quiero mapear, que últimos estudios han demostrado que hay células a nivel de la corteza olfatoria que pueden reproducirse por mitosis y demás, pero está la verga con eso, quédense con que las neuronas no se reproducen por mitosis, sino que se reproducen por neuroplasticidad. Hay neuronas que miden 1 metro, no, sacame un cuarto, tipo, te darías cuenta, ¿no? Mirá, estoy haciendo mitosis. Después, el segundo tipo de células, y esto estaría bueno que se hagan una esquemita. El segundo tipo de células son las células diferenciadas, o sea, que son específicas, que se encuentran en G0. ¿Qué significa que estén en G0? Ya me explican. Quienes estuvieron en clase conmigo ya tienen que saber esto. No quiero decir Steffi, por ejemplo, que dio genética conmigo, pero podría decir Steffi que ya dio genética conmigo. ¿Qué me dijiste, G0? G0, ¿qué significa? ¿Qué parte de qué es y qué significa? ¿Qué sucede en G0? Sé, pero no me acuerdo. Sabes, pero no te acordás. Bueno, está bien. Hoy estoy de buen humor y las extrañaba, así que no me voy a poner solete. Hoy.
Ah, sorete. En G0 es parte del ciclo celular, primero que nada es el ciclo celular. Tenemos una parte de interfase y una parte de división celular, como para hacer una recapitulación de temas anteriores. Y tenemos que en la fase M, que es la fase de mitosis o meiosis, la fase de división celular, que en las células somáticas va a ser mitosis, tenemos en general la fase G1, que es la primera fase de la interfase, y es un gap, la G es como de gap, de puente, entre M y S. La S es la fase de síntesis y tenemos también G2. Entonces dirán, ¿y dónde vergas está G0? Bueno, G0 se encontraba un poquito después de que terminaba G1, es cortito. Hay células que se estancan ahí y yo les había dicho ya que G0 es una etapa de quisciencia o aquinesia celular, aquinesia celular. O sea que la célula está como durmiendo, está ahí haciendo la plancha, retranca. Y da. Entonces, lo que sucede es que las células están trancas, ya se desarrollaron lo que se tenían que desarrollar, están ahí haciendo su vida normal, pero de repente hay una lesión y bueno, es como que se despiertan y dicen, bueno, Mauricio, vamos a laburar que rompieron acá. Y, y esas son la mayoría de las células de los adultos. Por eso, cuando si nos cortamos la piel, se nos genera un queloide, que no es piel, es tejido conjuntivo, pero hace su trabajo. O cuando nos fracturamos, o cuando tenemos un desgarro muscular, ¿tá? Ejemplos de estos son los fibroblastos, que son las células encargadas sobre todo de los que tienen que ver los tejidos conectivos, la glía, el músculo liso, las células de los endotelios vasculares, hepáticas, renales, pulmonares, glandulares, etcétera, todos los etcétera que ustedes quieran. Y luego tenemos células diferenciadas en reposición permanente a partir de la proliferación de células madres indiferenciadas. Y sin chistar y sin repetir, díganme qué significan o qué entiendan de eso. Ah, bien, Pablo, me deja más tranquilo que escuches. Muchísimas gracias. ¿No? Bueno, esto significa... la vida. Esto significa que son células, por ejemplo, que van a estar constantemente produciéndose y van a tener un precursor en común. Por ejemplo, las células de la sangre, que es un tejido, no nos olvidemos que la sangre es un tejido, está formado por distintos grupos de células. A grosso modo hay 3 grupos de células. Los glóbulos blancos, que es, los glóbulos blancos le dice el verdulero, para ustedes, que son los doctores y las doctoras, van a ser los leucocitos. Leuco significa blanco, así que está. Los glóbulos rojos, que son los eritrocitos, y las plaquetas. Esas son las 3 series de la sangre. Dentro de esas hay distintos tipos de células. Por ejemplo, dentro de los leucocitos tenemos la línea mieloide, la línea linfoide, y tenemos, yo qué sé, tenemos los polimorfonucleares o neutrófilos, tenemos los eosinófilos, los basófilos, luego tenemos los linfocitos, donde tenemos los linfocitos T, los linfocitos B, unos son encargados de la inmunidad citotóxica y otros encargados de la inmunidad humoral. Y después tenemos nosotros que somos más macrófagos. Luego tenemos los eritrocitos, que son los encargados de transportar la hemoglobina, por lo tanto llevar el oxígeno y los nutrientes al organismo. ¿No comiste todavía, boludo? Bueno, yo no comí tampoco, pero comí arroz con leche. Lo que queda, sorry, me comí todo lo que queda del arroz con leche. ¡Un roomie! Después se los voy a presentar. Y... ¿qué decía? Sí. Y todas parten a partir de las mismas células hematopoyéticas. O sea, todas parten de un precursor en común que luego se divide en 2 líneas, las mieloides y los linfoides, y ahí empiezan a separarse los distintos tipos celulares. ¿Nunca escucharon hablar de los mielomas o los linfomas como tipos de cánceres de la sangre? ¿No? De los linfomas, sí. Bueno, son mucho más frecuentes en la edad pediátrica y tienen mucho mejor pronóstico en la edad pediátrica. Entonces está. También las células de la piel, vieron que la piel está vieron que el 90% del polvo es piel muerta. Entonces, la piel es un tipo de tejido
que está en reposición permanente, la mucosa digestiva, yo qué sé. Esas. Acá tienen, por ejemplo, la célula madre pluripotencial, como yo les decía hoy, ¿tá? Entonces da lugar a la línea linfoide, a la línea mieloide, las linfoides me dan los linfocitos B y linfocitos T, acá me dan la mieloide, los basófilos, los eosinófilos, neutrófagos, el macrófago, las plaquetas y los eritrocitos, para que vean que, bueno, si bien le choreo la plata, tampoco tan descaradamente. ¿Ah? Y acá tenemos un esquema del ciclo celular que es el viejo y querido, que ya conocemos, en donde en G1 las células aumentan de tamaño y duplican su cantidad de proteínas, organelos y demás. ¿Ah? Luego, acá estaría G0, ¿ah? Como antes de empezar la fase S. En la fase S, lo que sucede es que se duplica el ADN mediante la ADN sintetasa. ¿Ah? Esto es un modelo de duplicación del ADN mediante una hebra molde de ADN, ¿tá? Para no confundirlo con la replicación. Duplicación y replicación son dos cosas distintas, no me confundan embarazo con hinchazón. ¿Ah? Y luego tenemos la fase G2, que es donde las estructuras para la división se empiezan a organizar y empiezan como a armarse y los cromosomas empiezan a condensar para preparar todo para la fase de división, que en general en las células somáticas va a ser la mitosis, en donde vamos a tener la profase, la metafase, la anafase y la telofase, que ya conocemos bien perfectamente, y si no las conocen van a los videos de mitosis, y dividimos las células en dos células exactamente iguales genéticamente a la progenitora. ¿Tá? Entonces, acá vamos a la parte de los métodos cuantitativos de lo que son las dinámicas de crecimiento de las poblaciones celulares. Vamos a usar dos parámetros, N minúscula y N mayúscula. N minúscula es el número de divisiones que vamos a tener, y N mayúscula es el número de células que vamos a tener. Definimos a M mayúscula el número de células en función del número de divisiones. Y a su vez, este número de células va a ser igual a 2 a la N. ¿Ah? Por lo tanto, si yo parto de una célula, va a ser 2 a la 1, que es 2. Si yo tengo dos células, ¿ah? Voy a tener 2 a la 2, que es 4. ¿Ah? O sea, parto de dos células, no, dos divisiones, una división, ¿ah? 1, ay, qué idiota. 2 a la 1 es 2, ¿ah? Yo parto de una célula, tengo 2. ¿Ah? Acá yo voy a partir de dos células. ¿Ah? Se dice que se dividen dicotómicamente. ¿Ah? Tengo dos células. Entonces es 2 elevado a la 2 va a ser 4. ¿Ah? 4 elevado a la 2 tendría que ser... No, ¿por qué 8? No me gusta 8. Tendría que ser 16, pará, les van a hacer la cuenta. 2 elevado a la 4 dije, ¿no? Pero acá está elevado a la 3. Ay, pero qué idiota. A la 3 sí da 8, a la 4 da 16. ¿Ah? ¿Se entendió lo que dije? ¿O les mareé? ¿Se entendió? Ay, hay cosas que nunca cambian. Bueno, entonces, a ver, un chat. Pablo escucha. Sí, Pablo escucha. Qué idiota. Guritas, me pueden hablar, ¿saben? Porque sé que les funciona el micrófono. Entonces, la dinámica de una población aislada nosotros la podemos estudiar en función del tiempo. Vamos a definir a n como el tiempo sobre el tiempo de generación celular. ¿Tá? Y eso lo vamos a ver más adelante cómo nos va a servir, ¿tá? Como parámetro. Entonces, tenemos que en una población aislada vamos a tener que n, como habíamos visto, era 2, el número de células era igual a 2 elevado al número de divisiones. Si nosotros partimos de un determinado número de células, de individuos, vamos a decir que ese número de células es n sub 0, o sea, el n inicial, el número de células iniciales o individuos. Entonces vamos a tener que el número de células resultantes va a ser igual al número de células iniciales por 2 elevado al número de divisiones. Y si sabemos que el número de divisiones es igual al tiempo que transcurre sobre el tiempo de generación celular, o sea, esto implica que cuánto tiempo le lleva a un ciclo de generación celular darse. Este T va a ser el tiempo que se necesita
para que se dé una división, por decirlo de alguna forma. Entonces nosotros podemos sustituir en esta ecuación este término, ¿está? ¿Nos va a quedar más cómodo? No, nos va a quedar como el orto. Pero podemos, va a tener sentido después, ¿o no? ¿Ah? Entonces, nosotros lo que hacemos es, con esta nueva ecuación que teníamos, despejamos el n sub 0, o sea, el número de células iniciales. ¿Ah? Y nos queda que el número de células totales divididas el número de células con las que inicio es igual a 2 elevado al tiempo dividido el tiempo de generación celular. Si yo a esto le aplico el logaritmo en base 10, el logaritmo en base 2, voy a tener que el logaritmo de 2 de esta división va a ser igual a t, el tiempo, sobre el tiempo de generación celular. Y si yo acá hago un cambio de base del logaritmo y cambio del logaritmo en base 2 por un logaritmo, por un logaritmo en base natural o en base neperiana, voy a tener que esto, que va a ser siempre constante, va a ser igual a el logaritmo neperiano, ¿tá? De 2. Esto no va a ser siempre constante, perdón, no dije nada, no le den bola. Esto va a ser el logaritmo neperiano de 2 por... acá se me fue el tiempo, y no sé por qué se me fue el tiempo, realmente, para mí se morfaron. ¿Tá? Igual no va a cambiar nada porque queda la constante, pero acá tendría que ser por el tiempo dividido el tiempo de generación celular, ¿tá? Que sería la n. Pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar? ¿Ah? Pero, sí, acá no sé, me estaría faltando. A menos que el tiempo sea un segundo y yo utilice 1 como tiempo, entonces esto me daría el logaritmo neperiano de 2 por 1 por TGC, y ahí sí tiene sentido que el logaritmo neperiano de 2 por 1 sobre TGC me dé logaritmo neperiano de 2 sobre TGC. ¿Se entiende a lo que voy? Esta constante es para un segundo, es para lo que sucedería en un segundo. No le encuentro otra lógica. Nos quedan 10 minutos para Pablo, que es nuevo. Cuando se corta el tiempo, entramos de vuelta como si nada hubiera pasado y seguimos en la diapo, ¿tá? En la que nos quedamos. Está bien. Tá. ¿Y se entendió esto que acabo de explicar? Pues no quiero quejas después. Bueno, como no contestan, a ver. Sí, gracias, Stephanie. Saben que me pongo irascible cuando no me contestan. Pero me siento un loco hablando solo. Me siento. Entonces, tenemos esta constante K, y lo que vamos a hacer, nosotros hicimos todo esto. Esto es mucho texto para nada, acá, a lo Nicki Minaj, todo este llanto por nada. En realidad, esto es para que entendamos de dónde va a salir la K, que nosotros vamos a usar para sustituir acá. Porque nosotros después lo que vamos a hacer es que n, ¿tá? El número de células va a ser igual a el número inicial por la base neperiana elevado a la constante por el tiempo que utilizamos, ¿ah? Por el tiempo transcurrido. Y ahí vamos a tener, es como una forma más simplificada de estudiar la cinética de las poblaciones aisladas, ¿ah? Y ahí sí queda más sencillo. Entonces, esto es un modelo exponencial y nos va a dar una curva. En realidad no nos da una curva exponencial, nos da una curva más que nada sigmoidea, pero ahora la vamos a estudiar. Pero bueno, tenemos que n, el número de células, va a ser igual al número inicial de células por el número por elevado a la constante por el tiempo. Y este modelo solo describe la fase exponencial o logarítmica de crecimiento. Y ahora vamos a ver cuál es la fase, porque hay 3 fases en lo que es la cinética del crecimiento celular. Y tenemos que la velocidad del crecimiento va a ser la variación del número de células sobre la variación del tiempo, que es lo mismo que hacer la constante por el número de células. Entonces vamos a tener que tenemos en el crecimiento de la población celular 3 fases, donde vamos a tener una fase de lag, o sea, una fase de retraso, como de letárgico. Lag es para los vírgenes, juega jueguitos como yo, es como cuando se te tranca el juego, como lento, la fase lenta.
Y acá dice que es la colocación de la muestra en un medio de nutriente fresco. Luego de determinado tiempo va a empezar el crecimiento, y ese crecimiento va a ser a expensas de esta fórmula, por lo que yo parto de este n sub 0 hasta acá, ¿tá? Y voy a tener que crece exponencialmente, ¿tá? Crece mucho, muy rápido. Sí, es exponencial, está bien, ¿tá? Parece más como la arítmica, pero es exponencial. Y tengo esta fase exponencial, que es la que puedo estudiar mediante ese modelo matemático, esa expresión matemática, y donde voy a tener acá como un punto de inflexión en donde me cambie la concavidad de la gráfica. Y luego voy a llegar como hasta un valor donde voy a estar en una fase estacionaria, lo que implica que las células va a haber la misma velocidad de formación y de destrucción de las células, por lo tanto, y estas van a volver a la fase G0, que es la fase de equiciencia. Esto va a pasar en casi todas las células del organismo, de la economía, ya que la mayoría de ellas tenían ese modelo bueno, de ciclo celular, ¿no? En el que estaban en la etapa quiescente hasta que había un daño o lo que fuese. ¿Ah? Y esa es la etapa estacionaria, se forma como una asíntota horizontal y determina esa etapa estacionaria. Ese era el modelo como exponencial. Luego tenemos un modelo logístico, y donde, porque la función es una sigmoidea, en donde tenemos que el número total de células va a ser igual al número máximo, que sería acá, ¿ah? Sobre 1 más e a la menos a por t menos t medio, ¿ah? Siendo a igual al logaritmo neperiano de 2 sobre TGC, o sea que a es básicamente n, ¿no? ¿No? Digo k, es la misma constante, solo que acá vamos a hacer el menos a. Y le vamos a hacer la división entre el t, el tiempo, y el tiempo medio, que el tiempo medio ahora lo vamos a definir. ¿Tá? Entonces, la velocidad de crecimiento que va a ser delta n sobre delta t será proporcional al número de células y al número máximo de células menos el número de células. Entonces, delta n va a ser sobre delta t va a ser igual a la constante por la n por la variación de n, ¿está? El de n máximo menos el n. Entonces, acá tenemos cómo se cultivaría. En general lo que se cultiva es la Saccharomyces cerevisiae, o sea, la levadura a los pibes. ¿Ah? Entonces vemos cómo primero se pasa la puntita de esta cosa, esta porquería para tomar la muestra, por un mechero para matar todo lo que sea contaminante. ¿Ah? Luego, en un medio cultivo donde solo tenemos, o de una muestra, una siembra, donde solo tenemos, ¡ay, mira, si pongo ahí me dice el nombre! ¿Siembras? ¿Siembras? Ay, pero la chingada, solo dice siembras. Y acá le dicen siembras. Bueno, básicamente lo que hacemos es, juntamos las levaduritas, hacemos en zigzag para que crezca la colonia, y vemos cómo empiezan a formarse las estrías macroscópicamente visibles. Y acá vemos con un microscopio electrónico de transmisión de electrones cómo se va dando crecimiento, que también es, primero son 1 y 2, luego van a ser 4, porque se dividen en 2 cada una. Luego acá voy a tener 4 acá y 4 acá. Luego acá voy a tener 8 acá y 8 acá. 8 acá voy a tener 16 y 16. 32 y 32. Y así sucesivamente. ¿Ah? Entonces, eso es un cultivo celular en un medio sólido. ¿Ah? Y esto, para hablar de lo que son los grupos celulares, para cultivarlos, acá también vemos cuáles son los requerimientos nutricionales, a ver si son aerobios, o sea que precisan de oxígeno, anaerobios, o sea que no precisan de oxígeno, si son facultativos, o sea, anaerobios facultativos que no necesitan de oxígeno, pero pueden vivir en espacios con oxígeno. Tenemos que ver también la relación genética, si tienen la misma digamos, descendencia de célula progenitora, las relaciones bioquímicas, las relaciones estructurales, morfológicas, funcionales. Además, hay un montón de cosas que nos definen también los tipos de grupos celulares. ¿Ah? Acá más de lo mismo. Me vale Vargas. ¿Ah? Y acá está la cámara de Neubauer, ¿tá? Que es como
cómo contamos las células. Acá esto suponte que es un cubreobjeto en donde vamos a generar estas grillitas. De acá a acá hay 1 milímetro, y de acá a acá hay 1 milímetro. Y hasta la última vez que yo recuerdo, metros cuadrados era largo por ancho. Y como esto es un cuadrado, va a ser lado por lado. Está. En fin, esto es 1 por 1, entonces acá va a haber 1 metro cuadrado. ¿Ah? Y son 5 cuadraditos grandes, si no me equivoco. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cuadraditos grandes, en donde cada cuadradito grande tiene 4 cuadraditos chicos. ¿Ah? Casi que igual que en el electrocardiograma. Acá, la cantidad de células que crezcan acá, vamos a decir que son las que crecen tantas células por metro cuadrado. ¿Tá? Y es una forma de cuantificar la población celular que estamos estudiando. Después acá, la bleomesina, que para eso mandé el nombre del hongo, que no me voy a acordar, ¿ah? Sé que es un hongo, no me voy a acordar bajo ningún término, tiene nombre de bacteria, además, ay, me escribe tanta gente que pierdo, que se llama, lo bueno de que no escriba nunca, y que no me den bola, y que no me haga nada, es que llego rápido, ¿tá? El Streptomyces verticillus, ¿ah? Es el hongo que produce la bleomicina, que es una sustancia que lo que hace es generar el mismo tipo de lesiones que las radiaciones ionizantes, como los rayos X y los rayos gamma. ¿Tá? Lo que es rupturas dobles del ADN. ¿Tá? Las lesiones producidas por las radiaciones ionizantes pueden ser rupturas simples, rupturas dobles, cambio de base, pérdida de base, ruptura de puente de hidrógeno, uniones entre cadenas y uniones del ADN a proteínas. La que va a generar la bleomicina es la ruptura doble. ¿Quién me iba a hablar ahora que falta menos de 1 minuto? Hablen, hablen. Era joda. Pueden hablar. ¿O no? Falta menos de 1 minuto, así que ahora les explico cómo funciona la bleomicina. ¿Ah? No lo voy a explicar para que se conozca. Siempre este minuto es más largo de la vida. ¿Se entendió lo que venimos dando hasta ahora? Pueden decir que no también. Bueno. Le vamos a dar a grabar. Supongo que todas y todas están escuchando. Si no, lo hubieran dicho antes, así que se joden. Y habíamos explicado ya esta diapo. Entonces, la bleomicina, producto del honguito ese que les nombré recién, que tengo que juntar los videos y eso, así que lo van a mirar ahí. No me acuerdo el nombre, nunca me voy a acordar, no me voy a acordar, no quiero acordármelo, tengo bronca de quien se acuerda. Genera roturas dobles del ADN, que son lesiones parecidas a las radiaciones ionizantes. La bleomicina, de hecho, se usa en lo que son las terapias oncológicas para evitar el crecimiento celular exagerado, porque se une, y lo que hace es como que se une, hace una destrucción o rompe la hebra a nivel doble, hace como un, para que se entienda, hace como un cambio de base, ¿tá? O se une a un sitio, ¿tá? De la hebra, y lo que genera es que cuando viene la sintetasa no pueda reconocer ese sitio. ¿Y recuerdan las mutaciones o las alteraciones que generaban un corte en la producción de la cadena de ADN y que ésta seguía creciendo, o sea, seguía la hebra, pero la ADN sintetasa no podía seguir sintetizando la hebra? Por favor, que alguien me diga si sí o si no. Sí, sí, sí. Muy bien, Tefi. Bueno, la bleomicina va a generar eso mismo, ¿está? Va a generar un stop en la síntesis de ADN, ¿tá? Que bueno, eso, va a evitar que se siga produciendo la hebra y por lo tanto que pierda su actividad biológica. ¿Ah? Entonces, acá se hicieron con 4 cepas de levadura, ¿tá? Saccharomyces cerevisiae, le van a decir los profesores, yo le voy a decir levadura porque me vale vergas. Y vamos a tener que el RAD, que es el RAD 52, es una proteína, ¿tá? Que se codifica, o es en realidad, es como un codón, no, es un locus que codifica una proteína que se encarga de la reparación
de las roturas dobles de hélice, ¿tá? Al nivel de la sacarosa, de la levadura, a la verga. Este es un tipo salvaje que tiene el RAD positivo, o sea, que tiene ese gen. Y este es un tipo mutado que no tiene ese gen, ¿tá? Entonces nosotros tenemos este número inicial de células, ¿tá? Que van a ser 4,03 por 10 a la 6 células por mililitros, y acá vamos a tener 2,3 por 10 a la 0,6 células por mililitros. Acá vamos a tener el gen presente que va a reparar las roturas del ADN, ¿tá? Mientras que acá no lo tenemos, ¿tá? Y acá tenemos que vamos a tener un control y biomicina. Y acá, en el que no tiene el RAD, también vamos a tener el control, que es el tipo natural, y el otro con bleomicina. Los que tienen bleomicina sabemos que van a generar esa destrucción, ese corte, como si fuera un cambio de bases o un corte, ¿tá? Un splicing. Pero sabemos que el RAD es el gen que repara esos cortes. Entonces nosotros intuitivamente pensaríamos que las que están tratadas con la bleomicina, pero tienen el RAD, ¿qué les va a pasar? No, de a una, espérense, no me mareo. Se repara. Ahí va, Saúl, se repararían. Uno pensaría eso, que se repararían. Vamos a ver qué nos dan las gráficas. Acá se procesaron todo lo que se sintetizó, me está cayendo todo lo que se sintetizó, y vamos a ver qué nos dan las gráficas. Y acá tenemos, los puntitos negros son aquellos que son el tipo salvaje, o sea, tienen el gen RAD, RAD52, y no tienen bleomicina. Los puntitos blancos son los que tienen el RAD52 y tienen bleomicina. Los triángulos negros tienen un RAD52 sin bleomicina, pero el mutado, o sea, que no repara el ADN. Y luego tenemos el que tiene el RAD mutado y bleomicina a su vez. Entonces vamos a estudiar cada uno por separado. El tipo salvaje sin bleomicina vemos que tiene las tres etapas, ¿está? La fase de N máximo, o sea, la fase estática o estacionaria, me gusta a mí más, la fase exponencial y la fase de lag, ¿ah? A grosso modo, si lo ven, tienen las sigmoides. Con el RAD52, ¿ah? Sin bleomicina, con el mutado, ¿ah? Vemos que si bien se desplaza un poquito hacia la derecha, o sea que el número de células va a ser menor, es bastante similar al tipo salvaje, ¿ah? Entonces pensamos que no hay grandes mutaciones o que no fueron tantas las mutaciones. Luego vemos que en el tipo salvaje con la bleomicina está francamente disminuida el número de divisiones celulares, el crecimiento de la población celular. Por lo tanto, ¿yo estoy grabando? Creo que sí. 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 Gracias. Porque ya saben que me ha pasado mil veces que a dar toda la clase y no graban un choto. Bueno, vemos cómo está francamente disminuida la síntesis de nuevas células, ¿tá? Debido a estas stops, estas detenciones en lo que es la síntesis de ADN, independientemente de que tengamos el gen que repara esto. Entonces vemos cómo es insuficiente la sola presencia de ese gen. Y eso, en lo que es terapia oncológica, es algo bueno, porque esto limitaría francamente el crecimiento de células tumorales, para que lo piensen, ¿tá? Porque uno lo ve a esto y dice, bueno, esto estaría de menos, pero estaría de menos si limita el crecimiento o la multiplicación de células sanas. Pero como nosotros vamos a hacer estas terapias dirigidas a células, a procesos multimitóticos, donde hay un montón de mutaciones genéticas, básicamente el cáncer es eso, son mutaciones en los mecanismos de regulación de crecimiento celular que hacen que haya un crecimiento desproporcionado de un tipo y aberrante en muchas oportunidades, porque son células que no sirven para nada, ¿tá? Y aberrante de células que crecen demasiado en cantidad, a veces en forma, que requieren muchos nutrientes, que no tienen los mecanismos de control que son los que limitan ese crecimiento y evitan que estas células proliferen. Entonces la bleomicina lo que va a hacer va a limitar ese crecimiento. Pero ese crecimiento a su vez también va a ser a expensas de la limitación de crecimiento de todos los otros tipos celulares, sobre todo los que están en recambio permanente. Por eso la quimioterapia genera también
cambio en la coloración de la piel, caída del cabello y otros. O sea, tiene muchos efectos adversos, pero bueno, te está jugando la vida. Y luego acá tenemos el RAD52 mutado más bleomicina y vemos que básicamente es nula la producción de, o sea, el crecimiento de la población celular básicamente no está. Acá vemos cómo como que se están dibujadas más bonito, ¿ah? Y las vemos como más claras a las curvas, ¿ah? Simplemente para que se vea un poquito mejor. Y acá vamos a ver cómo las curvas de crecimiento, acá tenemos una curva de crecimiento, donde vamos a ver que el delta n sobre el delta t me va a hablar de la velocidad de crecimiento. Uf, se me había trancado el cerebro por un segundo. ¿Tá? La velocidad de crecimiento la vamos a hacer a expensas de eso. ¿Tá? Y acá vamos a ver los parámetros de la curva de crecimiento. ¿Qué parámetros nosotros podemos sacar a partir de esta curva? Entonces tenemos entonces las tres fases. La fase lag, ¿tá? O lenta, la fase exponencial y la fase estacionaria. Para hacernos más fácil, nosotros hicimos una recta perpendicular, si se quiere iba a decir tangente, bueno, es tangente. Por una recta que sigue lo que es este punto de inflexión de la parte exponencial, para ayudarnos un poquito. Primero que nada, vamos a tener que la fase lag, la fase de preparación, vamos a hacer a partir del punto donde inicia, o sea, del n sub 0, hasta que se intersecciona con esta recta que nosotros hacemos continuar, ¿tá? Esta recta roja discontinua que sería como la continuación de la fase exponencial, y el punto donde se intersecta lo llevamos al eje de las x, y el valor que nos dé en tiempo va a ser nuestro tiempo, nuestro T-lag, ¿tá? Es el tiempo de preparación para que se empiece a dar el ciclo celular. Luego tenemos el tiempo de generación celular, en donde tenemos, agarramos un valor arbitrariamente, por ejemplo 4, y luego agarramos el doble de ese valor, porque sabemos nosotros que o sea, se dio un ciclo de tiempo de generación celular con el 2 a la n, ¿no? Y si es 2 a la n, yo tengo 2 a la 4, sería 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, sigue 16, dándome 16. No sé, no me gustan los cálculos que hace Facultad de Medicina, pero bueno, está. I don't know her. 4. Bueno, en fin. Vamos a usar lo que dice facultad, porque son ellos los que hacen esto y se van a basar en esto para evaluarles, pero para mí tendría que ser entre 4 y 16, pero guamay. Espérate tantito, porque yo tengo que pensar bien esto. Yo tengo n sub 0, tengo 4 células. No, pues sí está bien. Yo tengo 4 células, y cada una se divide entre 2, entonces yo voy a tener 8. Estaba mezclando chorizos con bicicletas, ¿está? Tenemos 4 células, y como cada célula se divide en 2, tenemos que ir al doble, ¿tá? Y ahí vamos a ir entre 4 y 8, ¿tá? Y vamos a bajar estos puntos, ¿tá? Y la diferencia, o sea, el espacio, el tiempo, en horas, segundos o el parámetro que estemos usando, ¿tá? Va a ser el tiempo de generación celular. Va a ser la diferencia entre este y este, ¿tá? Recordemos siempre que estamos graficando número de células, o sea, número de individuos, en función del tiempo. ¿Ah? Luego vamos a tener la fase estacionaria que vamos a tomar. Vamos a hacer la asíntota horizontal en donde está, por donde se mueve acá esta última etapa, que es donde la misma cantidad de células que se creen se destruyen y van a estar en el estado G0. ¿Ah? Y esa asíntota, vamos a ver el punto de intersección con la continuación de la recta que sigue al punto de inflexión, lo bajamos al eje de las X, ¿tá? Y vemos que a qué tiempo llegamos al n máximo, ¿tá? Y luego, por último, vamos a ir al punto de inflexión o a la mitad, ¿tá? De eso, y vamos a tener el n medio, ¿tá?
que nos va a dar el T medio, que es el punto de mayor velocidad de crecimiento celular. Por eso se da este cambio de inflexión, en donde acá tiene una, no me sale la palabra, pero acá está la concavidad, ahí va, la concavidad es positiva y acá pasa una concavidad negativa. ¿Tá? Acá ese es el punto en donde se da el punto de inflexión, ¿ah? El T medio, el tiempo medio. Y acá dice curvas de crecimiento en distintas condiciones, y acá, bueno, este es logaritmo en el número de células y en función del tiempo. ¿Tá? Entonces acá tenemos una célula que tiene crecimiento logarítmico, al parecer, porque se le aplicó el logaritmo, por eso nos queda una recta. Si no tuviera el logaritmo adelante, esto sería un crecimiento lineal, o sea, directamente proporcional. ¿Tá? Acá tenemos en la B, es un grupo celular que estaba con una fase de quiescencia, en donde se ve que se le agregó una sustancia, un algo acá que activó, ¿tá? A las células, al grupo celular, y empezaron a crecer. Acá tenemos una C, un grupo celular C, que crece, pero crece más lento que A. Por eso está su pendiente más hacia la derecha. Y acá tenemos un grupo celular D que crece, ¿tá? Hasta este punto de inflexión en donde se empieza a generar como, en vez de un crecimiento lineal, vemos como un crecimiento asintótico, ¿no? Que va hacia D, ¿tá? En D, y que es como que da una asíntota acá, ¿tá? En función del tiempo. Acá vemos cómo se van dividiendo las levaduras. Esto es microscopía óptica, a diferencia de los anteriores que eran microscopios de transmisión de electrones, microscopio electrónico. Y acá lo que vemos es que en medios de cultivo sólido tenemos acá, es la curva de crecimiento de las levaduras, en donde vemos que es claramente un crecimiento de tipo exponencial. ¿Tá? Acá lo que medimos es el tipo, la cantidad de células en función del tiempo. Pero acá lo que vemos es la distribución. Los clústeres, ¿se acuerdan? Que eran como grupos. Y se dice que crecen en hojas de sierra. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer así. El blanco son las levaduras que están solitas. ¿Ah? A medida que pasa el tiempo, van a haber menos levaduras solitas. A su vez, el rojo son las levaduras que están de a dos. A medida que las levaduras que están solitas disminuyen, ¿por qué disminuyen? Porque se dividen y quedan de a dos. Van a empezar a aparecer las de a dos. Y a medida que crecen, hasta el punto que desaparecen, o que hay muy poquitas, y la mayoría ya están de a dos. Cuando llegamos al punto máximo de las de a dos, empiezan a dividirse y van a estar de a cuatro. ¿Ah? Van a estar de a 4, y a medida que bajan las de a 2, van a subir las de 4. Cuando estamos en el punto máximo de las de 4, ¿ah? Van a aparecer las que están de a 8. Y a medida que suben las de a 8, van a ir bajando las de a 4. ¿Se entiende esto? Necesito que me contesten si se entiende esto, porque es muy importante. ¿Se entiende? ¿Puedes repetirlo de nuevo, por favor? Bueno, sí. Nosotros tenemos, ¿tá? Acá que esta línea verde me representa el crecimiento total del número de individuos de levadura en función del tiempo. Entonces vemos que tiene un crecimiento exponencial. Pero yo en esta segunda gráfica lo que estoy viendo son los clústeres, la distribución de clústeres. Y los clústeres son como los grupos, o sea, que yo voy a estudiar los grupos en donde hay de a una levadura, de a dos levaduras, que hay. En realidad, acá los parámetros dice entre una o ninguna, de 2 a 4 el rojo, entre 5 y 16 el verde, y más de 16 el azul. Yo la voy a hacer más sencilla, y voy a decir que acá el blanco es oso. El blanco, esto se llama en dientes de sierra. Se dice que el crecimiento de los clústeres, de las poblaciones de levaduras, es en dientes de sierra. Porque tiene esta forma. ¿Ah? Y básicamente es que, si yo tengo las levaduras, al principio las voy a tener agrupadas de a uno. Pero, a su vez, eso, a pasar el tiempo, van a haber menos levaduras agrupadas de a uno. ¿Por qué van a haber menos levaduras agrupadas de a uno? Porque se van a estar dividiendo, y van a dejar de estar de a uno, van a estar de a dos, ¿no? Y ya, ¿eso se entendió? ¿Sí, Tefi, Sí. Pablo, entendiste? Sí, sí. sí. Bien. Empezaron a dejar de estar de a una y empiezan a estar de a dos. Entonces, las rojas son las que están de a dos.
empiezan a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, hasta que ya no tengo ninguna de 1 y tengo todas de a 2, que son este punto máximo. Acá, cuando ya están todas de a 2, ¿qué les va a pasar a esas que están de a 2? Se van a dividir Perfecto. ¿Y de a cuánto van a estar formadas entonces? la 4. Perfecto, me encantó. Entonces, van a empezar a disminuir el número de levaduras agrupadas de a 2, ¿tá? Por eso, acá, a partir de este punto, el rojo, que era de a 2, empieza a bajar, y aparece este verde, que son de a 4. A medida que baja el de 2, va a empezar a subir el de 4, ¿tá? Hasta que finalmente se me acaba el de 2, el de 2, y justo coincide el final del de 2 con el punto máximo del de 4. ¿Tiene sentido? ¿Por qué? Porque todas las que estaban de a 2 ahora están de a 4. Y a su vez, tenemos que empezó a aparecer otro grupito. ¿Ah? ¿Que son de cuánto? Y acá tengo de a 4 y empiezan a disminuir y empieza a crecer el azul. ¿El azul de cuánto es? ¿De 8? Perfecto. ¿Tá? Porque De son 8. estas de a 4 que se están dividiendo y forman de 8. ¿Tá? Y va a llegar un punto en que van a llegar a un punto máximo y va a aparecer otra que van a ser de 16 y después de 32 y así. Y por eso nos da esto en dientes de cierre. ¿Tá? Acá tenemos. ¿Tá? Entonces, ¿se entendió? ¿Ahora sí se entendió? Sí. Sí, ahora sí. Perfecto. ¿Tá? Y acá tenemos distintas comparaciones entre estudios de poblaciones. ¿Tá? Acá claramente se ve que tenía algún inhibidor y acá se le puso algo para que se active y empezó el crecimiento. Y acá también, porque vieron que la fase de lag es como que está muy alargada. ¿Tá? Y acá tenemos los distintos grupos celulares y los distintos clusters. ¿Tá? Pero para que se hagan una idea conceptualmente, es eso que les expliqué recién. Y acá vemos cómo se hace la curva de densidad de fases de una población homogénea. ¿Tá? Esto significa que mediante citometría de flujo, o sea, se precipita, se pone en un coso de estos que giran, como es, de revoluciones por minutos, en un ciclador no... ¡ay, no me sale, vergas! En un centrifugador, gracias por su ayuda, fue muy útil. Tremendo solete. Lo que se hace es se centrifugan las células y en función del ciclo celular en que estén van a tener determinado peso molecular en kilodaltons en general, y eso nos va a poder permitir cuantificar las células en función del ciclo celular en el que estén. Entonces, se dice que, bueno, y se realiza esa curva. Se dice que la cantidad de células en la fase M está notoriamente aumentada en los procesos cancerosos. ¿Y por qué? Cancerosos no me gusta igual, podemos decir oncológicos o procesos multimitóticos. Igual no está mal semánticamente, pero nos quedan 10 minutos y no piensas en una tercera parte. ¿Tá? ¿Por qué? Porque si yo tengo, como les dije, los mecanismos de regulación del crecimiento celular, digamos, desregulados, lo que va a suceder es que van a haber muchas divisiones celulares que no van a estar bien reguladas, entonces me van a dar células amorfas. ¿Ah? Entonces, y va a haber mucho crecimiento. Entonces, la mayoría de las células va a estar en la fase M, no en G0, que es en el estado en que están la mayoría de las células del organismo. Y esto, bueno, pero esta es la última diapo, y me quería detener un poco porque me parece que la pasaron muy por encima en la clase. Me parece que está bueno, primero que nada, se puede usar este tipo de estudios de crecimientos de poblaciones celulares. Acá estamos viendo los linfocitos T, CD4, que son el blanco del virus de VIH, y hablar de algunas cosas. Por ejemplo, antes esto se usaba para hablar de lo que era el estadio SIDA. Primero que nada, no hay SIDA, no existe el SIDA. Clínicamente los estadios son A, B, C y 1, 2, 3, y eso es en función de la carga linfocitaria y de la población, de la carga viral, o sea, de la población linfocitaria y de la carga viral. El estadio SIDA era una forma de expresar que la persona llegaba a estar con una población, o sea, habían distintos parámetros que eran más de 10.000 copias de virus, o que tenían menos de 500 CD4, o que tenían ya enfermedades oportunistas, o que pasaron más de 7 años después del diagnóstico, porque tenemos una fase inicial en lo que es, acá tenemos lo que son la primoinfección, ¿tá? Vemos cómo hay un aumento de los CD4, ¿tá?
¿tá? Hay un aumento de la carga viral, esta es la carga viral. ¿Tá? Acá viene, hay como un descenso porque hay un aumento de los CD4, ¿tá? Que como que atacan ese virus, pero el virus utiliza los CD4 mediante la proteína P24 para unirse y a entrar en lo que es la célula, y va destruyendo los CD4 porque utiliza la maquinaria celular para replicar su material genético. El VIH es un virus ARN, por lo tanto utiliza una retrotranscriptasa o transcriptasa inversa. ¿Tá? Por eso es tan difícil conseguir, y tiene muchas mutaciones las transcriptasas inversas, por eso es tan difícil poder llegar a un blanco terapéutico. ¿Tá? En el TARV, en la terapia antirretroviral, hay 3 blancos terapéuticos, pero que exceden pero enormemente los objetivos de esta clase, pero hay conceptos que quiero que se queden con ellos. ¿Ah? Porque el concepto acá incluso está marcado, muerte, ¿ah? A los 11 años aproximadamente. Hoy en día una persona que vive con VIH puede tener la misma expectativa de vida que cualquier otra persona que no cursa la infección por VIH. Se dice personas seropositivas o personas que cursan infección por VIH. No se habla de enfermedades de transmisión sexual, sino de infecciones de transmisión sexual, porque la persona está infectada, no necesariamente enferma. Cuando una persona está haciendo un adecuado tratamiento antirretroviral y logra tener los niveles de la carga viral indetectable en sangre, no transmite el virus, ¿tá? Aunque tenga relaciones sin preservativo, aunque siempre alentamos el uso de métodos de barreras, ¿tá? Pero para sacar un poquito el estigma, ¿tá? Y sacar un poquito las principales problemas relacionados con lo que es el VIH es el estigma que tiene esta enfermedad, esta patología, si se quiere, o esta infección. ¿Tá? A los 7 años ya se hablaba de que se hablaba de estadio SIDA, por eso se hablaba de una latencia clínica, y acá aparecían las enfermedades oportunistas. ¿Por qué? Porque el conteo de CD4 bajaba de 500. Una persona con más de 500 CD4, linfocitos T, CD4, que son los linfocitos encargados de lo que es la inmunidad citotóxica celular, ¿ah? Disminuían. Entonces, los agentes patógenos podían atacar porque ese sistema inmune estaba afectado. Hay 3 estadios de inmunodepresión que son menos de 500, menos de 300 y menos de 100 CD4. Y hay personas que tienen 17, 10 CD4, nada, están nefastas. En nuestro país, el 99,9% de las infecciones son de los nuevos casos de VIH son por transmisión por vía sexual. Hay de 1 a 2 nacimientos verticales de VIH. Vertical es aquella persona que nace con VIH. Las vías de transmisión son la parental, que en Uruguay prácticamente no hay, la sexual, que es la principal, y sobre todo el líquido biológico con mayor carga viral es el semen, y la práctica que mayor riesgo tiene para lo que es la adquisición de la infección de VIH es el sexo anal sin métodos de barreras para la persona que tiene el rol receptivo, o sea, la persona que está siendo penetrada, y también depende de la carga viral de la persona que tiene VIH, y eso es porque se dan traumatismos, primero porque a nivel del intestino, del recto, es una mucosa, entonces por lo tanto hay absorción, porque el semen, como dijimos, es el fluido con principal carga viral, y porque además estas prácticas generan traumatismos que pueden hacer de puertas de entradas. Por eso se asoció en los 80 como que el VIH era una enfermedad exclusivamente de los varones homosexuales, o que tenían prácticas sexuales con otros varones, lo cual no es así, y debido a este mito se ha visto una incidencia, un aumento, pero impresionante, de la incidencia en personas heterosexuales debido al no uso de métodos de barreras y al estigma que tenía esta enfermedad, esta patología o esto en la sociedad. E incluso debido a que se creía que solo afectaba a personas homosexuales, ni siquiera se molestaban en buscar una cura, o un tratamiento, o un algo. Hoy en día, indetectable es igual a intransmisible. Me pareció que estaba bueno que se llene ese concepto. Los estadios son los clínicos, son el A, B, C y el 1, 2, 3. Ya no se habla más de estadio SIDA. Eso es viejo, paupérrimo, nefasto. Igual ustedes búsquense si quieren, que son más de 7 años de la preinfección, menos de 500 CD4, más de 10.000 copias.
pero eso es todo arcaico, es viejo, ¿tá? Se tienen que fijar en el conteo de CD4, ¿tá? Que también eso les tiene que ver con las directrices del tratamiento, ya que ustedes van a empezar con profilaxis antibiótica a partir de los 200 CD4, porque es una persona muy inmunocomprometida y van a ser específico y va a cambiar cuando lleguen a los 100 CD4, que la idea es hacer el diagnóstico lo más temprano posible, ya estoy terminando, y el objetivo de la ONU es el 90-90-90, que eso también está bueno, si lo van a dar en discusión grupal, capaz que ya lo dieron y les estoy tirando esto al pedo, pero no es el pedo, es muy importante para la vida, como médicos. El 90-90-90, impulsado por la Organización Mundial de la Salud, que después, mediante las organizaciones de sociedad civil de personas con VIH, hay un cuarto 90, es que el 90% de las personas que viven con VIH sean diagnosticadas. De ese 90%, que el 90% acceda a un TAR, una terapia antirretroviral. Que de ese 90% de las personas que están en terapia antirretroviral, un 90% tenga una carga viral indetectable. ¿tá? Nosotros en Uruguay tenemos todo para poder llegar a ese 90-90-90. Fallamos en el primer paso, en la pesquisa, en la detección. Y el cuarto 90, que es impulsado por las personas que viven con VIH, tiene que ver con la calidad de vida relacionada a la salud, ¿tá? Y el intervencionismo y demás, que tiene que ver con el 90% de las personas que viven con VIH no sufran la discriminación y el estigma social que se sufre. Y nada, me pareció que era súper importante porque, ya nos queda un minuto, pero que entiendan que la medicina no es saber de biología, que la medicina no es saber de patología y que la medicina no es saber de estas cosas, sino que también entender que estamos tratando con una persona, que es un sujeto, no un objeto, y que es un sujeto que tiene emociones, que nunca poner un rol punitivo, porque también a veces desde nuestras morales personales hablamos y atravesamos y creemos que tenemos la autoridad moral para decirle a la persona, pero por algo lo tenés. No nos importa, nadie está exento y no importa cómo, cuándo, por qué. Lo que sí capaz está bueno es que se haga el diagnóstico lo antes posible, que esa persona se contacte con sus contactos sexuales para que se hagan también el diagnóstico, porque cuanto antes se inicie el tratamiento, mejores resultados y mejor expectativa hay. Habiendo dicho esto, ¿tienen alguna duda, consulta, opinión o algo que quieran tratar? No, yo todo bien. ¿No? ¿Quedó todo bien? Bien. ¿Les gustó la clase? ¿Entendieron? Sí, bastante. Sí, todo claro. ¿Entendieron o no les gustó? Porque son cosas distintas. Si alguien se fue, Zoe se fue. A mí me gustó y entendí. Muy bien, bien, Pablo. Ya está, enganchado. Tefi, A mí Vivi, me gustó porque Sí, las dos. Capaz que reforzar con algún teórico, pero. Sí, algún teórico, pero no.